Muy buenas tardes. Acabamos de ver entonces un muy corto video. Les saluda Mauricio González, coach con programación neurolingüística. Bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión coaching o entrenamiento para abogados en habilidades de comunicación de calidad. Hoy, como ya pudieron darse cuenta, el tema es liderazgo. Vamos a ir hasta las 6:45 de la tarde. Iniciamos a las 6:15, es decir, 30 minutos para eh, hablar sobre este tema del liderazgo, que es una de las habilidades más importantes con las que cuenta o ha de contar un abogado o abogada cuando ejerce su profesión independientemente del rol específico por el cual esté actuando. Bien, entonces permítame decirle que las personas, definamos primero qué es un líder. Este tipo de charlas, este tema en específico lo hemos escuchado durante un montón de tiempo en libros, en conferencias de motivación, en cursos, a los cuales muy seguramente si has hecho parte de la nómina de algunas empresas, te envían como los procesos de los programas típicos de capacitación y hemos escuchado muchas veces la definición de liderazgo. Un líder en general, recuerde que estamos hablando con esencia en la profesión de los y las abogadas, pero en general entonces decimos que un líder es una persona que ejerce una influencia sobre otras personas. Por supuesto, se trata de un liderazgo positivo, de un liderazgo adecuado, apropiado. ¿Cuál es entonces la función de un abogado? Vamos a definir el liderazgo en función precisamente de ese rol de abogado, independientemente, como mencioné hace un rato, del rol específico que se cumpla como abogado. Entonces, siendo que un líder es alguien que influye en la conducta de otras personas y comienza a pensar, tú como abogado o abogada, con qué tipo de personas interactúas profesionalmente y si te parece o no importante entonces contar en tu estructura de personalidad con la habilidad de liderazgo. ¿Cuál es entonces el contexto específico conceptualmente en el que debe entenderse el rol del abogado? Es alguien que ejerce influencia sobre los intervinientes en un proceso, una actuación procesal o extraprocesal, e inclusive y con más razón en la mentalidad, en la emocionalidad. Entonces comienzas tú a entender por qué hemos hablado tanto del tema de emociones, de influencia, de persuasión, de seducción, de convicción, de tendencias de personalidad, etcétera, con el objetivo, por supuesto, de procurar que se tome una decisión específica y para eso esa habilidad la adquiero no solamente cuando entiendo de qué se trata, cuando comprendo el concepto de liderazgo, sino que además me capacito, te capacitas tú como excelente comunicador de ideas, de conceptos. Tú litigas y una de tus herramientas más importantes, no sé si la más, pero una de las más importantes es el lenguaje oral, como en este momento lo estoy haciendo yo, y en ocasiones más también en el mundo jurídico por la necesidad de que quede soporte o evidencia de lo dicho en formato escrito, quiero decir. Muchas veces está en sonoro, audio y video, que es el mejor método. Tiene algunos inconvenientes, pero normalmente está ahora muy en boga y es bastante
confiable. Entonces, significa que la palabra, tu habilidad de comunicar esos conceptos deben estar profesionalmente estructurados, obviamente sobreentendiéndose que si eres abogado o abogada y portas tu tarjeta profesional, ya lo hemos mencionado en charlas anteriores, eso acredita que tú conoces las leyes vigentes y con alguna seguridad, ya explico por qué digo esta palabra alguna, que tú conoces el concepto, el contenido y los alcances de la ley que como herramienta utilizas en los diferentes despachos judiciales, dependiendo de la jurisdicción en la que sea menester litigar o actuar. Y obviamente es ese concepto claro de ese principio, ojalá constitucional, que tú seguramente estás defendiendo o del que tú te estás defendiendo si no está estructurado, el que tú vas a entrar a demostrar con tu lenguaje, con tu estrategia, con tus patrones lingüísticos o palabras específicas que usas corrientemente para comunicarte con el juez o con las partes o con los peritos o con los testigos cuando interrogues o cuando escuches un interrogatorio o inclusive cuando estés examinando un documento, sea video y audio de ese documento o que conste en esos medios o por escrito, debes poder leer claramente, entender lo que ves y lo que escuchas, si es un video también, con audio por supuesto, y las palabras que los testigos, los peritos, el mismo juez cuando toma decisiones y por supuesto las argumenta, y se da entonces ese diálogo, ese intercambio de ideas frente al cual tú como abogado tienes la pretensión de aceptar o no y de comunicar esa aceptación, esa conformidad, esa aceptación de ese concepto, contenido y los alcances de una decisión en pro o en contra que emita quien tiene ese poder de decidir. Y para eso también el entender, por ejemplo, las leyes de la lógica, las leyes o principios de la sana crítica, de la costumbre, el poder entender si quien rinde un testimonio, quien declara, está sano mentalmente, si su testimonio es creíble, confiable, coherente, etc. Y todo esto, amigo abogado o abogada que me escucha, es el día a día del mundo judicial. Y si tú no eres un líder, tema de hoy, o una lideresa que comprende y ejerce influencia positiva, ética, moral y apegada a la ley, para que se haga la justicia que es menester, cumpliendo ese principio básico del respeto por el debido proceso, esas herramientas, esa habilidad tuya como profesional te va a elevar, te va a dar notoriedad por la calidad de tu trabajo, por la calidad de tu servicio entonces y por ojalá la calidad del resultado que tu acción, dependiendo del rol, produce, y la reacción, eso hace parte del pensamiento estratégico, todo esto, todo el conjunto que tú pones a funcionar, la estrategia, la reacción, digo, para apelar, para contraargumentar, para formular una pregunta retórica, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que ser un líder es muy importante en el mundo de los y las abogadas. Otra característica importante de los líderes es que ellos
los líderes son capaces de sostener una discusión, no un enfrentamiento personal para nada, una discusión dialogal positiva. ¿Qué significa esto? Tiene un montón de características. Aquí tratamos de hacer es sensibilización respecto a la importancia grande que tiene para el abogado ser un excelente comunicador. Una de esas características, entre muchas otras, es que no teme enfrentar, o mejor, discutir, relacionarse, intercambiar ideas, debatir, litigar, llámalo como tú quieras, con personas de esos que llaman o esas que llaman expertos o expertas reconocidísimos, con muchos títulos, que es importante, y pues eso honra entonces la calidad, o al menos en principio, de quien tenga esa condición. Pero los títulos no litigan, los grados no litigan. Quien litiga es el graduado, el experto, el argumentador, el litigante, quien tiene control total de sus emociones. Entonces, inteligencia emocional, tema que también entonces entendemos ahora, por qué tiene tanta importancia en la estructura de personalidad es deseable de un abogado o de una abogada. Te invito a que reflexiones sobre estos temas y todo eso que la experiencia en tu vida profesional te ha permitido, te ha mostrado, te ha enseñado, lo capitalices tú para fortalecer tu servicio como abogado de acuerdo al rol que cumplas. Entonces permíteme hacer varias preguntas antes de continuar mencionando algunas otras características de un abogado líder. Pregunta: si eres abogado litigante, por ejemplo, ¿cómo está el tema tuyo de la claridad en la expresión de los argumentos? Y tu cuerpo, tus palabras, tus ademanes, es decir, tu lenguaje no verbal gestual, el ritmo, el tono, la velocidad, el volumen, el que tú te ubiques en un erguido, en un escritorio, o si tienes la oportunidad de formular tu propuesta argumentativa de pie, tienes suficiente control de tu cuerpo para expresar como complemento a eso que dices, no solo por lo que dices, la claridad, la coherencia, la congruencia, la lógica de lo que dices, la técnica jurídica, la hermenéutica, tu capacidad de análisis, de síntesis, de interpretar, de narrar, de contrainterrogar, etcétera, etcétera. ¿Cómo estás en esos temas tan importantes y qué piensas hacer en el futuro y ahora mismo, por esta época quiero decir, para mejorar esas habilidades de acuerdo al resultado, mucha atención, que has tenido? Entre otras cosas, me adelanto un poquito a un tema que viene en próximas semanas: gerencia. ¿Cómo tú estás controlando o administrando, en términos de estadísticas, tu rendimiento como abogado o abogada en todos los frentes en los que tú tengas la oportunidad de funcionar: en tu oficina, en el trato con los clientes, en los despachos judiciales, en la forma en que tú presentas los casos, en la manera en cómo allegas escritos o propuestas o comunicaciones de cualquier índole al despacho? ¿Cómo entonces estás formulando esas propuestas de comunicación y qué resultado es la pregunta que estoy haciendo como coach en punto de administración o gerencia, y qué puedes mejorar? ¿Qué ocurre contigo y tu forma en que la gente, tus clientes o los operadores jurídicos, pueden ubicarte para notificarte una decisión o una audiencia o cualquiera de las eventualidades que se presentan en el mundo judicial? Pero son preguntas que corresponden a otro tema, pero voy adelantando el tema de gerencia porque es importante que todo esto de lo que hemos hablado desde hace ya 12, 13 semanas con esta, integran, hacen parte como elementos estructurales
de un buen abogado, amén de la necesidad, de la importancia obvia que reviste el conocer la ley, el estar actualizado en los fallos de las corporaciones públicas, de los tribunales, y hacer entonces esa convicción personal para no solamente mostrar el conocimiento. Se supone que lo que haces es lo que te gusta, lo que te apasiona. Se supone que estás motivado o motivada suficientemente para fungir como tal, y tu conducta avala o deniega esa pasión, esa vocación que tienes en aras de administrar intereses jurídicos de empresas, de personas y todo lo que tiene que ver con el mundo judicial. Un líder, sigamos avanzando un poco, además de poder intercambiar ideas, estoy controlando el tiempo, nos quedan 10 minutos, además de intercambiar ideas en el terreno de los expertos, así no esté físicamente en la oficina de esta persona, quiero decir en su materia específica de conocimiento. Por eso el abogado debe ser muy disciplinado, muy culto en términos de conocimientos y por supuesto de buenas maneras. Decía entonces que es una persona que desafía con respeto, recordemos el principio obvio, básico y fundamental del debido proceso, y además de la dignidad humana tuya y de toda otra persona con la que interactúes. Demanda que tú, y para eso son los procesos judiciales, es un debate, es un intercambio de ideas, donde hay estrategias, donde hay preguntas, contrapreguntas, propuestas, tesis, antítesis, síntesis, y la manera en que tú expresas, y si entiendes que la emocionalidad hace parte importante, muy importante, de la eficacia de lo que comunicas, para que seas mucho más integral como justamente comunicador de ideas, que es una vez más una habilidad básica, fundamental de abogados y abogadas realmente profesionales, de calidad, con suficiencia profesional demostrada. Puede que los resultados de las decisiones no en todos los casos sean exactamente los que tú quieres. No se trata mucho de eso. Son, digamos, en esta parte podríamos llamarlos detalles. Lo realmente importante es que la estructura, la esencia de la razón de ser de la justicia esté suficientemente garantizada con o por un abogado o abogada como tú. Te contratarías a ti mismo o a ti misma si tuvieras la necesidad de un abogado o abogada para que represente tus intereses? Es una pregunta fuerte, poderosa, con mucho respeto como siempre, que busca sensibilizarte sobre la conciencia o no que tienes respecto a la gran importancia que tiene realmente que seas un abogado o una abogada de calidad, sin que tenga que ver mucho el específico ámbito local en el que estés litigando. Es lo de menos. Otra característica de los líderes, además del absoluto control de las emociones, es que saben reaccionar frente a los imprevistos. Cuando estructuras, cuando preparas, cuando estudias un caso a conciencia, procuras tener en cuenta todas aquellas variables posibles y algunas otras que pueda que te parezcan al comienzo como impensadas, pero que pueden ocurrir, y cómo tú desde el autocontrol absoluto de emociones logras entonces con mucha tranquilidad, porque cuando tú te sientes muy tranquilo o tranquila, es exactamente eso lo que proyectas en la emocionalidad de quién o quienes te escuchan. Y de hecho, cada que estás litigando o interactuando fuera de los despachos judiciales, pero profesionalmente o inclusive en tu vida personal, en público y también en privado, estás vendiendo tu producto, estás mostrando si eso que dices con palabras, si eso que mencionas, si eso que aseguras que corresponde a tu perfil profesional, lo avala tu conducta y por supuesto
los resultados con el comentario que hicimos hace un momento respecto de los resultados. Aquí nadie gana o pierde. No se trata de esto. Esta no es una pelea de egos. Es una discusión dialéctica donde hay argumentos interpretados con base en hechos probados, y que si la ley los ampara, pues se realiza el argumento con las razones específicas que, atención, una vez más, muy importante, que apunten, que señalen, que indiquen a quien va a tomar una decisión cuál es el principio, cuál es la garantía, cuál es la norma que lo avala, los hechos y por supuesto las evidencias, para que tu argumento tenga muchas más posibilidades de salir avante, para que triunfes en la razón argumentada de tu exposición oral. Y entre otras cosas, cuando tú tienes la posibilidad de ejercer, de hacer uso de tu talento oral, de tus habilidades orales, es una manera, una oportunidad espectacular, única, dependiendo pues del momento, del proceso, de la etapa del proceso, que tú tienes de comenzar a hacer en el fallador, en la emocionalidad y en su racionalidad, por supuesto, que comience a tomar la decisión que a ti te conviene como abogado, y como siempre que esté ajustado al sistema jurídico en el cual estás litigando. Aquí no se trata de demostrar que en este momento en Colombia es de día y el sol está radiante, cuando realmente es de noche y lo que está sobre nuestras cabezas es la luna y está oscuro. No se trata de engañar ni de hacer ver lo que es blanco como negro, o lo que es verdad con apariencia de mentira, o al revés, lo que tiene la apariencia de verdad como si fuera una real verdad, siendo una mentira. Entonces es de una gran importancia que tú cultives permanentemente el liderazgo, siendo asertivo, recuerda las lecciones pasadas, siendo proactivo, siendo empático, y hoy nuestro tema de el liderazgo. Propones lo que te conviene y tu lenguaje corporal acompaña lo que viene de tu voz. Cuando dices sí, lo que viene a continuación es este movimiento, por ejemplo, llévalo a todos los otros ámbitos. Cuando algo te sorprende, ¿qué expresión es la de sorpresa? ¿Cuál es la de sorpresa no esperada? Si te conviene mostrar tanto a quien estás interrogando, o a quien está escuchando, o al representante de víctimas, o a el ministerio público o procurador, qué emoción te conviene mostrar, y eso depende de qué tan convencido o convencida estés tú de la calidad de tus argumentos y de la justicia de tu caso. Admites que estás equivocado cuando llegas a esa conclusión y te atreves a decirlo, manifestarlo, y entonces ejercer las acciones que en dignidad y en justicia correspondan para que esa decisión surta los efectos que tienen que surtir. Bueno, pues con estas preguntas de reflexión hemos concluido por el día de hoy, ya siendo las y 43. Nos quedan 2 minuticos para decir que es muy importante, vuelve a ver los videos anteriores, están aquí en mi cuenta en Facebook. También los encuentras con mi nombre, Mauricio González Ruiz, coach con PNL. En mi canal en YouTube están estos videos y otros con una muy importante tema o temática, como es la programación neurolingüística, y también los temas de inteligencia emocional. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia de temas, estoy absolutamente pendiente de aquí, del chat, de los comentarios en este video, en mi cuenta de Facebook, y próximamente y muy pronto en mi canal en YouTube, donde están todos los demás 40 y tantos videos sobre este tema, en donde puedes encontrar esto para que refresques tu memoria, para que hagas sensibilización sobre la gran importancia que tiene cada día ser un mejor profesional
no solamente desde el punto de vista académico, sino además como ser humano, como persona sensible en un estado social de derecho. Si te parece, te invito también a que socialices estos videos con el mismo fin que te acabo de indicar para ti y para otras personas que incluso no siendo abogados, pues esas habilidades de comunicación son importantes porque todos los días necesitamos de otras personas para satisfacer todas nuestras necesidades. Muchísimas gracias entonces por su atención, siendo ya las 6:45 hora de Colombia en la tarde. Muchísimas gracias a las personas que estuvieron pendientes en vivo en esta transmisión y a quienes vean el video en diferido las mismas recomendaciones, y quedo entonces pendiente del chat para sus comentarios. Muchas gracias y que acaban de pasar un excelente resto de día. Hasta pronto.